Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Yo soy Diana Merchant, coordinadora de la licenciatura en Sociología y soy doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social. Y hoy les voy a hablar un poco de la licenciatura en Sociología y pues vamos a empezar. Ok. La licenciatura en Sociología es una licenciatura que tenemos aquí en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que aproximadamente cuenta con casi 200 estudiantes actualmente. Y estos estudiantes a lo largo de la carrera pues van a ir formando su idea de la sociología, pero yo les quiero compartir un poco qué es la sociología de acuerdo a varios autores, ¿no? La sociología es una disciplina que se ubica en el área de las ciencias sociales y que tiene como principal objeto de estudio el entendimiento de las sociedades, así como de los sujetos, de los entornos sociales per se y de la interacción que tienen estos sujetos con sus propios entornos sociales. Para que un estudiante, digamos, quiera entrar al mundo de la sociología, pues tiene que tener ciertos intereses. Vamos a ver si tú cumples con alguno de estos intereses. Tienes que tener una habilidad para identificar las relaciones o la interacción entre los individuos y los grupos, para identificar problemas o estar interesado en procesos y estructuras que caracterizan a las organizaciones, estar interesado en cómo estas instituciones afectan el comportamiento y el accionar humano. Y también podrías estar interesado en transformaciones de la sociedad, en cómo el mundo va cambiando a partir de la cultura en general, por el desarrollo sustentable y la interacción entre la sociedad y el medio ambiente. Tienen que tener ciertas aptitudes, por ejemplo, te tiene que gustar mucho leer y escribir, eso es básico. Capacidad de identificar y organizar los problemas basados en el análisis. Tienes que tener la aptitud de sintetizar la información, emitir juicios valorativos propios y ser flexible ante entornos sociales y geográficos cambiantes. El campo ocupacional del sociólogo pues se ubica en diferentes ámbitos. En el científico, que tiene que ver con la investigación, puede también trabajar en consultoría independiente, en docencia y promoción social de los sectores público, privado y social. Esto quiere decir que ustedes pueden desempeñarse haciendo investigación, entendiendo los entornos sociales, el comportamiento de los sujetos y sus interacciones, los problemas sociales, y generar artículos científicos o reportes científicos sobre ciertos temas sociales. Ustedes también pueden trabajar siendo consultores en diversas instituciones. Por ejemplo, tenemos egresados que trabajan en instituciones de gobierno, tratando de identificar ciertas problemáticas sociales o cómo ciertos cambios que el gobierno quiere introducir a nivel social pueden afectar de cierta manera a las comunidades que viven en ciertas zonas, o cómo estas comunidades están apropiándose del espacio, por ejemplo. En esto trabajan mucho nuestros egresados. Y también, pues claro, pueden desempeñarse como profesores en áreas de sociología, en áreas de historia, por ejemplo, también, ¿por qué no? Y pueden trabajar en el área también de promoción social en diversos niveles como públicos, privados y instituciones de la organización civil. Finalmente, pues tengo aquí compartiéndoles el plan de la licenciatura, que está dividido en 3 etapas. Esta es una etapa básica que cumple con algunas materias de 3 cortes: metodológico instrumental, de intervención y teórico contextuales. Y pues más que nada en esta etapa se busca que el estudiante, perdón, tenga una formación integral en diversas
fortalezas en diversas áreas. En la etapa disciplinaria, pues tenemos ya más materias que están relacionadas directamente con la sociología, muchas teorías, muchas sociologías desde diversos enfoques, ¿no? Sociología política, urbana, rural, sociología de la cultura, de la organización, etcétera. Análisis, metodologías cuantitativas, cualitativas. Y finalmente en la etapa terminal tenemos una serie de materias que van a ayudar a los estudiantes a finalizar de manera efectiva sus créditos en la carrera. Hay muchas optativas también que esas tienen que escogerse de la mano del tutor. Y también me gustaría cerrar con cómo ustedes pueden conseguir créditos. Hay muchas actividades para conseguir créditos, no solamente las materias optativas. Ustedes pueden llevar clases en otras facultades, pueden tomar clases en otras carreras que estemos compartiendo en la propia Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y también pueden generar créditos a partir de actividades culturales que puedan tomar en otras facultades como la Facultad de Arte, en los cursos culturales que tenemos en la Universidad Autónoma, y pueden también generar proyectos de vinculación, participar en proyectos de vinculación con los profesores, que son bastante divertidos porque los llevan al campo y los llevan a experimentar muchas cosas de la realidad que viven fuera de la universidad. También pues hay créditos que tienen que obligatoriamente cursar, como el de las prácticas profesionales y los servicios a la comunidad, que son el servicio de primera etapa y segunda etapa, que son muy importantes para cumplir con todos los requisitos de la licenciatura. Bueno, y finalmente déjenme comentarles que nuestra licenciatura hoy en este año 2020 cumple una década de estar formando sociólogos en la región, y también contarles que actualmente nos encontramos en los trabajos de modificación del plan de estudios solo para ofrecer mejor calidad y materias acorde a lo que está sucediendo en la realidad actual tijuanense y baja californiana. Bueno, y recuerden que ustedes, estudiantes de primer semestre, se integran a la licenciatura en Sociología teniendo clases toda la semana, y en diferencia a sus compañeros que ya van en semestres más adelantados, que tienen nada más clases viernes y sábado, pero cuando regresemos todos a clases presenciales van a poder convivir con sus compañeros de otros semestres y vamos a poder estar viéndonos en los pasillos, comunicándonos directamente como antes. Entonces no se desanimen, pronto nos vamos a ver en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.